El señor cardenal Quesada Toruño, que en paz descanse, tenía una palabra muy fuerte, pero muy real, y se refería diciendo: cuán ingratos somos, cuán ingratos somos. El pueblo de Israel ha experimentado un nuevo camino de vida. Por supuesto que en ningún momento se va a comparar este caminar con la esclavitud, con el maltrato, con la situación tan difícil que están viviendo en Egipto. Moisés los lleva por un camino hacia la tierra prometida, pero todo en Dios es un proceso. Yo siempre digo, Dios no es el genio de la lámpara al que le pedimos 1 o 3 deseos y en automático ahí está. Martín Valverde decía: a Dios le pides una naranja y te pondrá en la mano una semilla para que la siembres, para que tengas la paciencia y el cuidado de, por supuesto, hacer lo tuyo, para que algún día, fruto de lo que hagas, coseches lo que siembres y comas el fruto de tu esfuerzo. De la misma manera, el pueblo de Israel, que hemos escuchado hoy en esa primera lectura, va necesitado, por supuesto, lleva un hambre humana, lógica, y empiezan a pensar, a reclamar y a decir: mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. Estábamos comiendo mejor en el pasado, sin pensar que no es solo el hambre material lo que nos debe apremiar. ¿Y cuántos de nosotros, por el hambre material, pues por supuesto, perdemos lo mejor y comenzamos a reclamarle a Dios? Pero vean ustedes qué hermoso cómo responde Dios y cómo al final, pues claro que sí, les provee el alimento, les provee lo necesario y les da el pan de cada día. Les da la carne de cada día, les da el alimento de cada día. Nadie podía guardar, nadie podía retener, todo era para el día. ¿Por qué? Porque a Dios hay que esperarlo todos los días y confiar en su providencia, y no en lo que ya tenemos, sino en lo que esperamos confiadamente que el Señor nos va a proveer. Entonces, por supuesto, de repente ese caminar nos cuesta, porque así como el hijo pródigo, que un día se alejó de la casa del padre y jamás se dio cuenta de lo lejos que había llegado, seguramente ese tomar conciencia de lo que estaba viviendo y pegar el regresón no fue fácil. Tomar la decisión, emprender el camino de vuelta, con menos fuerzas que con las que iba, con mucha necesidad y con mucha hambre, pero hay que aprender a vivir los procesos de Dios. Hay que aprender a vivir los procesos de nuestra vida delante de Dios. Nada es inmediato. Hay milagros de milagros, por supuesto, ¿verdad? Pero no todos son de primas a primeras. Entonces, no desesperar es importante. Y en todo caso, ser siempre agradecidos con lo que tenemos, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, con lo que estamos sintiendo. Agradecidos con Dios, porque todo tiene un propósito particular y especial. Y por supuesto, así como tuvimos el momento de disfrutar, también tendremos el momento del sacrificio, del dolor y de la prueba, y tenemos que estar dispuestos a vivirlo. De cara a esto, a no quedarnos en el pasado, recordábamos ayer la fiesta de Santa María Magdalena, que ya hoy la pobrecita ya pasó a otro plano, pero su vivencia y su experiencia sigue teniendo vigencia entre nosotros. Yo estuve muy equivocado por años
pensando que Santa María Magdalena era la mujer adúltera, de la que se decía: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero resulta que no era la misma. María Magdalena, mujer de Magdala, está asociada a aquella mujer que fue liberada, dice la palabra, de 7 demonios. De 7 demonios. ¿Qué quiere decir esos 7 demonios? Estaba infestada del enemigo, con una serie de vivencias, de dolencias y de experiencias interiores que solo ella sabía cómo estaba batallando por dentro. Y pensaba que de repente muchos de nosotros podemos tener esas mismas batallas, esas mismas luchas interiores que nos está costando y que nos cuesta tanto. Situaciones que no compartimos, realidades que no compartimos con nadie y que nadie sabe, pero que nos están aquejando por dentro. Ataques personales mientras dormimos, en el día a día, esa depresión, ese desánimo, ese sinsentido. Esas personas que muchas veces tristemente juzgamos y condenamos a veces porque se suicidaron. Y solo Dios sabe lo que estaban viviendo en su corazón. Solo Dios sabe cómo el espíritu del enemigo estaba haciendo de las suyas en sí mismo, y tristemente no lograron encontrarse con el Señor de la vida y aferrarse a Él, porque de repente muy de misa, de repente muy religiosos, pero lo religioso e ir a misa no garantiza que verdaderamente estemos conectados y haciendo comunión con Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces venimos a misa y no hacemos comunión con Él, no hacemos contacto con Él. Venimos y seguimos un ritual, pero nos hace falta en el corazón trascender este plano litúrgico para encontrarnos con el amor de los amores. Qué hermoso será cuando terminemos la Eucaristía, y hoy no vamos a ir allá al Padre Eterno, porque hoy tenemos aquí al Señor de señores, a Cristo Jesús vivo y presente. Entonces no nos vamos a ir a la imagen, sino nos vamos a quedar aquí, donde nos van a hacer la caridad de destapar y descubrirnos la presencia viva de Dios, ¿verdad? Y en ese encuentro tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a descubrir y a reconocer cuáles son esos demonios que nos están atacando, ¿verdad? Cuáles son esos demonios que no nos dejan tener paz. ¿Cuáles son esos demonios que nos quitan el sueño? ¿Cuáles son esas situaciones de vida que llevamos por dentro? La semana pasada hablábamos de San Benito y de su escudo a través de la medalla, pero claro, eso es por lo que viene de fuera y lo que ya tenemos adentro. Pidámosle hoy a Santa María Magdalena, cuya fiesta fue ayer, pidámosle hoy que nos ayude como ella a encontrarnos con el Señor de la vida, a encontrarnos con el que libera y sana, a encontrarnos con aquel que es la fuente verdadera de la vida, del gozo y de la paz que estamos necesitando, y que en ese encuentro podamos irnos hoy de la Eucaristía con mucha más paz, con esa liberación verdadera que por supuesto todos estamos necesitando. Y no se vayan de aquí hasta que no sientan paz en su corazón. Suéltenle todo al Señor y déjenselo a Él. Fíjense que como fruto de aquel ejercicio liberador, y por supuesto, siendo María Magdalena, voy a decirlo así, infestada por el enemigo, no era como la imagen del exorcista que vemos, la imagen que nos venden de un poseído. Era una persona normal que sufría en su interior todos esos ataques. Y es impresionante cómo el Señor, al paso por su vida, la libera, y esa liberación le ocasiona un seguimiento de amor, un seguimiento de amor. Que ojalá llegáramos nosotros a tomar esa conciencia de la liberación tal que podamos enamorarnos tanto de Él que nos haga falta estar con Él, sentirlo a Él, escucharlo a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Porque como bien decimos siempre, quien a Dios tiene, nada le falta. Y de repente esos vacíos
que todavía están ahí en nuestro corazón. De repente esos inciertos que tenemos en el corazón, solo Dios los va a aplacar y solo Dios los va a llenar. Pero por supuesto, es tan caballeroso que si no le abrimos la puerta del corazón, Él no entra. Será un buen motivo para dejarlo entrar, para quedarnos con Él y seguirlo a Él hasta el final. Así como María Magdalena, para caminar a su lado y saber que Él es la verdadera fuente de la vida que estamos necesitando en nuestro interior para seguir bien en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que estamos viviendo. Quedémonos un momentito en silencio y pidámosle al Señor que nos descubra en nuestro corazón qué es aquello que verdaderamente necesitamos sacar, que necesitamos ese ejercicio de liberación interior, de aquello de lo cual tenemos que aprender a separarnos porque nos está quitando la paz, porque no nos está haciendo felices, porque no nos está dando gozo. El otro día nos dieron un ejercicio espiritual y decía el Padre a todos los sacerdotes: les invito a que piensen en aquellos pecados que nunca hemos confesado, aquellos que quizá no recordamos hace tanto tiempo. Y nos fuimos a meditar y efectivamente el Señor fue alumbrando aquello que incluso fue, en mi caso, antes de mi primera comunión, pero el Señor lo puso en mi corazón para que me liberara de eso. De repente es algo que estás viviendo y que tienes que liberarte, algo que nunca has confesado y que necesitas entregárselo a Dios. Hoy Él, con toda la fuerza de su Espíritu, está entre nosotros y quiere sanar, y quiere liberar, y quiere renovar, y quiere transformar. Pídaselo con todo el corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dígalo y siéntalo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dígalo fuerte: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.